columna en las páginas de opinión del Tiempo que me pareció un típico ejemplo de cómo los grandes medios manipulan la información. El artículo se titula Causa y efecto y se introduce con esta frase. Cuando se pregunte por qué las cosas están tan caras, recuerde los nombres de los líderes del paro. El autor es José Manuel Acevedo, director de noticias del canal RCN y de los medios digitales del grupo Ardila Lule. El escrito comienza con una andanada contra los bloqueos a los que culpa de la inflación, cuya cifra se disparó en 2021 y totalizó un 5,6%. Pero deliberadamente oculta que el fenómeno no es exclusivo de Colombia, es mundial y con causas bien conocidas. En la mayoría de los países de Sudamérica, en donde no hubo paro, la inflación superó la colombiana. En Brasil, por ejemplo, fue el 10,2%, en Argentina el 50,9%, en Chile el 7,2% y en Perú del 7%, en Uruguay del 7,9% y en Paraguay del 6,8%. También fueron superiores las de México con un 7,4% y la de Estados Unidos con un 7%. Por cierto, la más alta en los últimos 39 años. La explicación que las voces expertas le dan a esta alza global de los precios es, de una parte, que con la pandemia hubo un congelamiento de la economía y cuando ésta se reactivó, se disparó el consumo y la oferta se rezagó frente a la demanda. De otra parte, el cuello de botella de la escasez de contenedores en la cadena de suministros que produjo congestión en los puertos y el encarecimiento sin precedentes en los fletes del transporte de carga marítimo. Miren, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, en 2020 los precios de los fletes para transportar un contenedor desde China pasaron de $2.000 a $8.000 y en 2021 llegó a $20.000, un incremento del 1000%. Como es obvio, estos costos desproporcionados se trasladan finalmente al consumidor. Si miramos el índice de precios de los alimentos de la FAO, encontramos que la carestía no obedece al paro, como lo afirma tendenciosamente en su artículo el director de noticias de RCN, sino a causas globales. Trae a cuento el señor Acevedo el caso del azúcar, cuya producción está en el Valle, epicentro de los bloqueos, para hacernos creer que estos causaron la merma de la producción cuando ésta obedeció a la pandemia, como lo muestra la FAO, y el incremento de los precios internacionales, que fue de un 37,5% en 2020, se produjo por el aumento de la demanda cuando comenzó a activarse la economía. Lo que no dice el columnista ya conocido es que el alza en el precio del azúcar en Colombia registrada por el mismo DANE fue de un 14,64%. Según la FAO, el aumento en el precio de los aceites vegetales en su conjunto fue de un 65,8%, mientras aquí fue el 47,98%. Y el de los cereales en el mundo fue del 27,2%, mientras aquí el trigo subió casi un 15%. Además, afirma el columnista, los bloqueos generaron represamiento en el transporte de carga de ganado, lo que impidió el suministro hacia frigoríficos y una disminución en la oferta de carne de res. Sin embargo, la propia Fedegan ha informado que en 2020, en plena pandemia, duplicaron sus exportaciones, que pasaron de $132 millones a más de 267 millones, y en 2021 llegaron a $277 millones. Entonces, ¿cómo es eso de que los bloqueos impidieron la llegada del ganado a los frigoríficos, pero no fueron obstáculo para sacar más de 40.000 toneladas de carne y 282.000 reses en pie? Esta es más bien la verdadera causa de la carestía de la carne en el país, en donde se volvió un producto que brilla por su ausencia en las mesas de los hogares. Quienes le deben una explicación a los colombianos son el señor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, y el gobierno de Iván Duque. Bueno, compartan este video, el primero del año, para que podamos seguir armando estos rompecabezas con información real.